Y regresamos al estudio, queridos amigos, y en estos momentos nos encontramos con Julio Monteverde, experto en oratoria estratégica, y nos trae un tema que quizás muchos de ustedes están sufriendo en el día a día, pero él les tiene todas las técnicas para poder superar el miedo escénico. Bienvenido a tu espacio, ¿cómo te encuentras, ¿Cómo hermano? estás? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por la invitación, como siempre en el programa. Y por supuesto, trayendo un tema maravilloso que es el miedo escénico, cómo enfrentarlo, cómo abrazarlo y cómo quitarle ese velo negativo que tiene, porque mucha gente dice, no, no tengas miedo, es imposible no tener miedo, el miedo es parte de nuestras emociones. Entonces, en ese superar el miedo escénico involucra conciliar con el miedo, involucra entenderlo y saber para qué sirve, para poder decir, hey, no te necesito en este momento, no salgas todavía, y poder trabajar sin necesidad de que él actúe. Claro, y esta parte del saber que tú mencionaste, quiero saber qué es el miedo escénico y cuáles son los síntomas del miedo escénico. Mira, el miedo escénico es una respuesta, ¿ok? Mucha gente dice, oye, pero ¿por qué pasa? Estoy respondiendo, mi cerebro está respondiendo desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista físico, porque tenemos manifestaciones físicas, a una percepción de amenaza, una percepción de peligro que tenemos, que en el caso del miedo escénico entendemos que hablar en público es peligroso, entendemos que hablar en público representa una amenaza para nosotros. Y eso ocurre porque quizás en la infancia tuvimos un problema que se nos instauró el miedo, o tenemos un padre o una madre hiperexigentes que nos daban demasiada exigencia, nos pedían demasiado, entonces eso hizo que tuviésemos como represión hablar en público, represión a exponernos, esa tendencia a la perfección también es uno de los elementos influyentes. ¿Y cuáles son los miedos? Bueno, sobre todo el miedo escénico, se me seca la garganta, empiezo a temblar, se pone roja la piel, la sudoración excesiva, todo eso es parte de lo que es el miedo escénico, hasta incluso quedarme en blanco y ni siquiera mediar palabra. No sale palabras de mi boca porque me quedo totalmente en blanco. Ok, tú mencionaste el asunto de los padres y el Sí. desarrollo y demás. ¿Esos serían uno de los factores del por qué algunas personas sufren más de miedo escénico que otras? Y háblame quizás del factor psicológico del miedo Sí, escénico. totalmente, totalmente los padres tienen, sobre todo la primera infancia, hablamos de desde que empiezan a hablar, empiezan 1 o 2 años, hasta que tienen 9, 10 años, las personas arraigamos nuestros primeros criterios, ¿no? Esos primeros miedos, esas primeras creencias, esas primeras hasta filosofías de vida. Entonces, cuando tengo un papá, una mamá hiperexigente, que me exigen demasiado, que siempre están pidiendo demasiado, entonces yo busco no exponerme para no defraudar, ¿no? Entonces ese elemento psicológico impacta mucho. Ojo, no es el único elemento, pero tiene una gran preponderancia en el miedo escénico futuro. Entonces de repente tú lo ves como normal, esa fue mi crianza, así era papá y mamá, es normal, pero no entiendes por qué cuando eres grande tienes miedo. Claro, es que tienes miedo a exponerte porque tienes miedo al ridículo, a la propia exposición, a ser juzgado, a ser señalado, porque durante toda tu infancia fuiste muy señalado. Ahora bien, vamos a la parte contraria, porque mencionaste algunas cosas en las cuales me identifiqué. Por Okay. ejemplo, mi padre y mi madre siempre fueron muy exigentes en muchas cosas, pero gracias a mi padre, que siempre estuvo en muchos escenarios como académico y daba conferencias, impartía talleres en todo el país, yo iba con él y era parte de eso. En el caso mío, la sobreexposición quizás me ayudó a estar en distintos escenarios y a no desarrollar ese miedo escénico. La pregunta es, si uno desde joven participa en todos estos ámbitos, puede adaptarse a controlar el miedo escénico porque es una opción elegir o no el miedo escénico. Claro. Y otra cosita que hablamos fuera de cámara, el old school decía que cuando uno sube a un escenario o está en pantalla acá simplemente, lo que hay que imaginarse que todo el mundo que está al frente está sin ropa. Entonces uno se relaja. ¿Eso es normal? Eso lo decían antes, yo no estoy muy de acuerdo con eso porque no me imagino en un escenario donde tengo 300 personas enfrente, imaginarme a todos o todas desnudos, ¿no? Pero estás relajado, mira cómo Estoy estás. relajado, pero no lo recomiendo, no por lo menos en la primera exposición, el primer enfrentamiento al público, ¿no? Y con relación a lo de los padres, con relación a eso que mencionabas, que en tu caso era distinto, por supuesto, porque resulta que los padres
te exponen de diferentes maneras. En tu caso tú veías a tu papá, figura de autoridad, figura de admiración en un escenario y lo veías como normal. Es como esos niños que su papá es futbolista, entonces ellos ven el fútbol como un estilo de vida. Mi papá es médico y yo veo la medicina, no le tengo rechazo a esa profesión. Entonces en tu caso, claro, todo el tiempo exponiéndote, todo el tiempo considerando la oratoria como un elemento de éxito, de reconocimiento, entonces lo ves como positivo, no lo ves como sobreexigencia. Ok, ¿el miedo escénico puede afectar a una persona a nivel profesional? Sí, por supuesto, por supuesto. Yo tengo casos a lo largo de toda mi carrera, gerentes que no se exponen, por ejemplo, a un ascenso, no se exponen a participar en un proceso de ascenso porque dicen, no, voy a tener que hablar. O, bueno, tengo un caso de una persona, un alumno, que dejó la carrera porque tenía que presentar una tesis y la tesis era en público con mucha gente y dijo, no, yo voy a dejar la carrera universitaria. Entonces imagínate tú si afecta el campo profesional, que mucha gente no se expone a redes sociales, no se expone a un cargo en donde tenga que hacer presentación de proyectos, en donde tenga que hacer una presentación de resultados y te limitas mucho. Incluso en una entrevista de trabajo, la oratoria es para una entrevista de trabajo, entonces imagínate, tengo miedo escénico, estoy frente a varias personas que me están seleccionando y el miedo escénico me paraliza, entonces no me selecciona y pierdo el trabajo. Hay dos cosas importantes que quizás tú me puedas arrojar a luz. Lo primero, el autoestima influye mucho en ese control del miedo escénico. Y si tienes un problema de autoestima, ¿hay alguna técnica, quizás hasta de respiración, para poder controlar ese miedo escénico? Sí, por un lado, autoestima 100% ligado al miedo escénico porque viene vinculada la autoestima a la seguridad. En el momento que tu autoestima está bien trabajada, está bien ubicada, se encuentra donde debe estar, entonces por supuesto que tengo confianza en mí mismo, no tengo miedo a exponerme, no tengo miedo al juicio que puedan hacer de mí, el juicio que hagan o lo que opinen los demás, no importa, y entonces me puedo exponer, no es el miedo, no siento una amenaza y por supuesto el miedo no es un factor en contra. Y con relación a la respiración, por supuesto que sí, la respiración es un elemento que recomiendo muchísimo en mis cursos, en mis formaciones, porque de manera mecánica hace que todos los sistemas fisiológicos se regulen. El sistema circulatorio, el sistema respiratorio per se, todo se regula gracias a que tú regulas tu respiración. Entonces la técnica de la respiración guiada, de la respiración, de la meditación, de eso, de la visualización junto a la respiración son fundamentales al momento de gestionar el miedo. Según tu experiencia, ¿cuáles serían las estrategias más efectivas para poder regular o controlar el miedo escénico hasta eliminarlo a largo plazo? ¿Cuáles serían? Ok. No podría dar una técnica mágica y puedes conseguir gurús en las redes sociales que te dicen los 5 secretos para eliminar el miedo escénico y como tú bien lo dijiste, el miedo escénico tiene muchas causas, o sea, puede haber un abanico de causas. Entonces yo no te puedo dar una solución universal, una solución mágica para eso. A ver, ¿qué te puedo decir? Para hacerlo a largo plazo, primero busca la causa. ¿Cuál es la causa real de tu miedo escénico? Y sobre la base de eso construye tu tratamiento. Pudiera ser a través de terapia, pudiera ser a través de un simple coaching, pudiera ser a través de ejercicios de respiración, porque resulta que tiene que ver con un problema mecánico. Entonces yo siempre voy a recomendar, y siempre soy muy decisivo en esto, tengo que evaluar cuál es la causa real de tu miedo en particular para poder aplicar un tratamiento. De repente es práctica nada más, de repente tu miedo escénico es porque no te sabes el tema, es porque no estás seguro del tema, de repente es por autoestima, de repente es por un trauma del pasado. Entonces siempre recomiendo para largo plazo, que es lo que me preguntas, vamos a evaluar la causa, vamos a evaluar específicamente por qué, de dónde se origina tu miedo escénico y sobre eso entonces trabajar el tratamiento. Ya que mencionaste la evaluación y demás, ¿qué tipo de terapias tú podrías recomendar dependiendo la razón que tú puedas determinar de una persona? Bien, ¿Cuáles tipos? sí, por ejemplo, si estamos hablando de una persona que tiene baja autoestima, entonces ahí trabajaríamos el reconocimiento, trabajaríamos la autovaloración, la autoapreciación, entonces se trabajarían terapias que tengan que ver con eso, con el fortalecimiento de la autoestima. Por el contrario, si mi problema es que tengo miedo escénico porque no estoy seguro del tema, porque no estoy seguro de la formación, entonces allí me prepararía para técnicas de estudio, técnicas de estructura, técnicas mucho más mecánicas para poder identificar exactamente cuál es tu descontrol en el contenido, resolverlo y darle salida. Excelente, Julio. Entonces yo necesito que tú le digas a nuestros amigos televidentes cómo pueden contactarte y si tienen alguna pregunta para que tú puedas ayudarle con este tema. Por supuesto que sí, muchísimas gracias. A través de mis redes sociales en Instagram, @JulioCMonteverde, @JulioCMonteverde o en LinkedIn, @JulioMonteverde. Ahí podemos tener
toda la interacción que deseen, pueden hacerme todas las preguntas y si dicen que vieron el programa van a tener una asesoría de 30 minutos gratis para ustedes. Muchísimas gracias, Julio, por ayudarnos en esto. Gracias En a el ti. caso mío, todavía uso las viejas usanzas y me río con esas recomendaciones. Señores, recuerden seguirnos en las redes sociales CDN37, Zuleika Vargas 01 y Juan Medina RD si tiene alguna pregunta o alguna recomendación. Y creo que todo esto ha sido lo máximo que hemos podido dar en este momento. Y hemos llegado al fin de este programa que siempre le trae más que noticias. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.